UAUM. Y después encontramos que en las redes sociales también tenía todo un perfil armado con un montón de trabajo que aparentemente, que esa es una de las preguntas, es trabajo de investigación. Así que bueno, si querés presentarte, contarte un poquito lo que haces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Vicky, Nati, Fran y Rodrigo. Diego, lo dije, bueno, ¿viste? Siempre era el cuestión que, gracias por la visita, por invitarme, perdón. Ya conocía a FM Pocahuyo, me habías preguntado. Sí. Y la verdad es que es un honor para mí poder contar San Martín de los Andes desde otras perspectivas, ¿no? Uh-huh. Estudié guía de turismo durante varios años y me pasaba que muchas historias quedaban en los libros y vivían en la gente todavía y en el recorrido histórico, en las casas, así que a partir de ahí empecé a publicarlo por las redes sociales. Está muy bueno lo que vemos en las redes, las investigaciones. ¿Qué te atrae justamente de esas investigaciones de lugares o de personas? Y que quizás hay personas, justamente hay voces que salen de la normal forma de contar la historia de San Martín de los Andes, ¿no? A través de sus anécdotas, a través de recorridos de vida, ¿no? Y también otros trabajos que capaz no han sido muy reconocidos en su momento también. Está bueno porque forman parte de la identidad que tenemos hoy en día acá en San Martín, ¿no? Uh-huh. Y que quizás siempre, como decía, por ejemplo, desde los libros hay una única voz o unas voces que son seleccionadas, ¿no? Sí. Entonces, a partir de las redes sociales, lo bueno que tiene es que es mucho más abarcativo, ¿no? Y llega a más gente también. Uh-huh. Recordamos ahí tu Instagram, Un Guía de los Andes, muy interesante el material que tenés. El último que publicaste ayer es sobre el Hotel Sol. ¿Qué nos podés contar? Sí, a ustedes primero, ¿qué les pareció? Hermoso. Bien, yo justo estábamos hablando con Francis antes de que llegaras, que yo le comentaba que había averiguado la misma información que tenías vos y después no la pude volver a rechequear y pensé que había quedado en mi imaginario, que era esto de que en realidad había sido en principio una confusión de planos y que el hotel en realidad se iba a construir en Iguazú, que me pareció una cosa totalmente irrisoria pero posible en este país, y que por eso no tenía la bajada, no, ¿cómo se dice? La caída, la pendiente adecuada al techo del hotel, y era uno de los motivos por los cuales también climáticamente tampoco iba a prosperar en el tiempo. Igual en su momento funcionó y tuvo, justamente contabas, un montón de vida ese hotel y un montón de anécdotas. También conozco gente que ha laburado ahí de los 90. Así que sí, más que nada también es esta la pregunta, ¿qué es lo que te motiva? Y también de dónde sacas la información, cómo haces para complementar tu investigación. Porque yo lo fui a buscar eso nuevamente y no lo encontré. No sé si lo había leído en Wikipedia o dónde lo busqué. Dije, pero esto me lo imaginé y eso lo estoy inventando yo. Y ayer cuando te escuché dije, no, eso fue así realmente. Y un poco va del lado de hacerle consultas a la gente. Yo no nací acá en San Martín, vivo desde los 5 años. Obviamente me siento sanmartinense. Y un poco mi primera fuente es siempre de las personas, ¿no? Que hay que rechequear, como decías vos, porque son distintas vivencias, porque también depende del contexto desde donde te lo diga, ¿no? Y en el caso de la arquitectura y demás, la realidad es que la empresa, que era Soljet, ¿sí? Concesionaria de Austral, ellos hacen varios hoteles a lo largo del país para generar productos, en este caso paquetes turísticos, que era una novedad a nivel nacional, ¿no? Porque uno generalmente venía al destino y ahí hacía alguna excursión, ¿no? Entonces ellos te ofrecían el vuelo con la excursión, la estadía y en este caso el Cerro Chapelco, ¿no? Entonces todo el paquete completo, que a la par ese tipo de hoteles crearon el Sol Iguazú, ¿no? El Sol Neuquén y el Sol de los Andes, ¿no? Entonces el Sol Iguazú y de los Andes es prácticamente lo mismo en cuanto a su arquitectura, en la selva, ¿no? Ahí nomás de la caída del Iguazú, y estaba este relato de que los techos no estaban adaptados a las fuertes lluvias y nevadas, entonces enseguida tuvieron que modificarlo, ¿no? Fue una construcción que vos me preguntabas de dónde saqué algunos datos. Es un poco buscar también en bibliografía y en historias de otros. Por ejemplo, hay un libro de Felipe Zapag
que cuenta todas sus gestiones, ¿no? Como gobernador de la provincia del Neuquén, y entre ellas va comentando el paso a paso de algunas obras públicas, ¿no? Entre ellas, en esa época, en el 74, se produce también la pavimentación de las avenidas principales, la inauguración del aeropuerto Chapelco, también ocurre el armado, el proyecto, el comienzo de la ruta Aguaum, ¿sí? Que posteriormente se terminó. Pero en el medio, desde el 65 para el 74, hubo muchos años de parates, de avanzar de a poco. Entonces, a partir de ahí uno va armando y construyendo la historia. Y después hay mucho audiovisual. Claro. Que quizás uno no tiene tanto acceso, pero a través de YouTube y la gente, ¿no? O algunos archivos te dan el permiso para poder publicarlo, siempre y cuando desde su fuente, ¿no? Lo que abunda mucho, por ejemplo, del Hotel Sol de los Andes son este tipo de historias y de fotografías, pero no desde su interior, ¿no? Entonces ahí estaba el juego también de haber podido encontrar lo que se ve, lo que era, pero también jugar con lo que es hoy en día, ¿no? Hablar de lo que tenía, pero hoy en día no hay nada. Claro, estaba totalmente abandonado. Perdón, Tommy, respecto al Hotel del Sol, algo puntual que te quiero preguntar, que decís, mencionás en la descripción del video, es que hubo una convención con el entonces presidente Carlos Menem, con referentes también de las comunidades mapuches, ¿no? ¿Se sabe algo de ese encuentro, el quinto encuentro, congreso, algo así decía? Sí, en el 89 ocurre el Congreso Indigenista, así se llamó, ¿sí? Y tuvo varios representantes de Estados Unidos y de distintas etnias, como le llamaban, ¿no? De ese territorio. Y un poco creo que fue el trasfondo de también la entrega de tierras a uno de los LOF de acá, de esta región. Por eso la presencia también del presidente, en ese momento recién ingresado, ¿no? Carlos Saúl Menem, que fue una de sus pocas visitas oficiales como tal. El resto de visitas las hacía a San Martín de los Andes, pero para visitar el área de la estancia Mil Rosas, donde se encuentra Saroski, ¿no? Entonces iba por visitas totalmente ajenas, ¿no? Así que fue un momento en donde el Hotel Sol fue una sede de encuentros con altas autoridades de distintas instituciones y también comunidades. Así que es muy interesante eso, sí. Sí. Otro de los videos que a mí particularmente me llamó la atención es sobre la famosa pista de patinaje de hielo, que siempre me dio curiosidad esa construcción y cómo se fue. Ahí también muchas veces hay historias que, por eso te preguntaba también de dónde saqué la investigación, porque hay historias que comprometen a algunas personas y demás, y estabas cruzando recién los datos pensaba en Tommy, nuestro Tommy acá de la Pucabullo, que también está haciendo el informe sobre Swarovski, hizo hace unos viernes atrás, y cómo se comprometen muchas veces en revelar esta información que es interesante, que el resto del pueblo no lo conocemos, que bueno, que tiene eso, intereses económicos y gente detrás, digamos. Sí, a ver, uno no deja de ser subjetivo a la hora de armar un guión y poder contar la historia, justamente con estos matices, ¿no? Y en el caso de la pista de patinaje, si bien nunca di nombres, porque es la realidad, no tampoco fui a la fuente, no pude ingresar de esa manera, claro, pero sí mediante el comentario de la gente y a partir de ahí construirlo, sí, con la dinámica de los comentarios o la dinámica del publicar y después ver la repercusión que hay, ¿no? Claro. Que hubo un montón de comentarios de gente que estuvo de paso y que lo conoció. Solo funcionó 4 años esa pista de patinaje y sin embargo tuvo mucha huella en distintos jóvenes, ¿no? Y el porqué también de su caída, ¿no? Y esta idea de que ese terreno capaz podía utilizarse para un supermercado y el dueño del supermercado más grande de acá dijo, esto lo uso por las dudas, ¿no? Como depósito. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Francis? Caso. Sí, por supuesto. El viejo Caso le decían. Sí. ¿Fuiste a la pista? ¿Fuiste a la pista? No, ni sabía que había una pista ahí. Uh-huh. O sea, decían que había una pista pero no, ni idea. Uh-huh. Todavía ahora, como es depósito de la familia, se guarda lo del Comepén, lo de casa comercial, ¿no? Los carteles y algunos productos. Así que es
es parte de, ¿no? De la historia del pueblo y de algunos apellidos que hacen a la historia de San Martín de los Andes, ¿no es cierto? Ahora, ¿a ustedes cómo los interpela este tipo de historias a la hora de, por ejemplo, conocerlas y volver a salir a la calle, ¿no? Y pasar, ir al chino y pasás por esa esquina? ¿Les resulta distinto? ¿Les llama la atención? ¿Les queda como un comentario al respecto? Claro, tal cual, te va quedando, ya mirás los lugares de otra manera y conoces esas historias, entonces te surgen nuevas preguntas y ganas de saber un poco más, de ir relacionando las historias por un lado y por otro. Está buenísimo. Genera mucha curiosidad. ¿Qué pasó con la pista esa? ¿Nunca funcionó? Sí. ¿Funcionó? ¿O porque tenés idea por qué es que la hicieron? En realidad la empresa funcionó 4 años, ¿no? Y por la repercusión se contactó a alguien que era hija de la familia que armó esa pista, que la puso, que también había puesto una en Neuquén y una en Bariloche, son de Buenos Aires. O sea que ya tenían franquicias alrededor y dijeron, esto funciona. El tema es que acá el público no estaba muy acostumbrado, ¿no? Estaba también Chapelco, ¿no? Ya funcionando de por sí. Entonces, por otro lado decían que era caro. Su ubicación también, estamos hablando de este sector del otro lado del arroyo, ¿no? Que también siempre ha sido una barrera social, ¿no? Pero sí no dejaba de ser un espacio de encuentro, donde había un montón de equipos de hockey, donde también se hacían festejos sociales, cumpleaños y demás. Más allá del valor que capaz era un poco caro, entonces no se pudo mantener en el tiempo. Esa es la realidad. No tenía su público constante, lamentablemente, y entonces hace ese cambio de uso como para supermercado, la empresa se va y aprovechan de comprarlo para que no ocurra justamente la llegada de una empresa supermercados de otro lado, ¿no? Así que esa es la teoría de lo que se fue charlando entre comentarios y también la investigación. Sí, pero hay un montón de curiosidades y un montón de historias. A mí me interesa mucho que siendo como quizás teniendo la posibilidad de hablar de algo más actual y de más comercial, te vayas por el lado de la historia y de contar, como decís, por ahí relatos que son a mí me resultan mucho más interesantes, como por ejemplo cómo se pavimentó las Siete Lagos, o el tema de cómo se dinamitó la montaña y todo lo que pasó en torno a eso. Eso también me parece como una historia re interesante. Si querés contarnos un poco dónde fuiste reconstruyendo eso. Yo me acuerdo del paseo en el navío, pero lo que quieras. Bueno, un poco también, a veces, ¿qué pasa? Que esto lo empecé a través de las redes sociales y a partir de ahí el contacto con el otro y también de decir, yo tengo una historia para contar, ¿no? Y ahí se comunica alguien, una amiga de la casa, Mapu, que tenía esta entrevista pendiente de un vecino de su barrio, el señor Luis Lang. Entonces fuimos juntos a entrevistarlo, a él y a Argentina Lerín, a su esposa, y nos encontramos con un montón de fotografías del momento en donde se dinamitaba la ruta de los Siete Lagos, el tramo desde el actual Monumento a Roca hasta Arroyo Partido, pero había fotografías de toda la costa del lago Lácar y todo el proceso, ¿no? De cómo agujereaban con una pluma, después colocaban la dinamita, después volaban la montaña, ¿no? Y pasaba una topadora a tirar el resto y hacer que pudieran seguir avanzando. Qué fuerte ver eso. Fuertísimo verlo porque todo el público veía desde la costanera, ¿no? Se sentaba, miraba las explosiones que eran un estruendo impresionante, voladuras que caían al lago, los troncos que flotaban y se utilizaban para la actividad maderera, ¿no? Estamos hablando de todavía el turismo como algo muy reciente. Y que fue un impacto distinto a la dinamitación, conectando, ¿no? La ruta del camino al Hotel Sol, que ocurrió más o menos en el mismo tiempo, pero no estaba el lago abajo, había población. Entonces, ahí hubo algunas que otras piedras que han volado en casas, inclusive, ¿no? Tenían que retirarse de ese sector. Y claro, momentáneamente hasta que terminaba la voladura y ahí
volvían. Y resulta que, bueno, formó un muy lindo video acerca de todo el proceso, ¿no? de conformación de estas dos rutas principales, y cómo este hombre la vivió en carne propia, siendo un trabajador del interior y terminando en San Martín de los Andes como un poblador más, ¿no? Sí. Qué bueno. Así es. Son esas cosas, ¿no? Esas historias cotidianas quizás que hacen a otras formas de contar San Martín de los Andes. Tal cual. Y eso, va llegando la información de distintas maneras. Esto que vos decías, probablemente alguien que dice, mirá, tengo un montón de fotos de la abuela, capaz que querés venir a mirar y ver si te interesa algo, o al revés, gente que encontrás y decís, bueno, te puedo entrevistar porque sé que perteneces a determinado sector o estuviste en tal momento. Entonces ir buscando toda esa información es lo que hace rica tu página, que tiene un montón de personajes y de lugares de acá, del territorio. Sí. Sí, pedazos de historia. Perdón, ¿querías decir algo, Tommy? Me acordé también, me llamó mucho la atención toda la historia de Quechuquina y también esa capillita en el medio de la islita donde frena, y fuimos a visitar a esa monjita que era muy joven, y todo lo que puedas contar en base a lo que hayas investigado de esa época, de cómo funcionaba también, dijiste, el turismo maderero y cómo funcionaba diferente el pueblo antes en torno a las principales actividades económicas, que eran mucho más limitadas. Ahí lo que hace referencia a Vicky es que durante la navegación dentro del lago Lácar, frente a la estancia Quechuquina, se encuentra la isla Santa Teresita, y es la última de las paradas que se hace en la navegación a Huaum, ¿sí? Y en esa isla, que tiene más o menos 5 cuadras de diámetro, es más o menos extensa, es chiquita, pero se hace una caminata de 10-15 minutos para llegar a una capilla. Tú dirás, ¿qué hace una capilla en una isla, no? En esos momentos, obviamente, acá San Martín tenía la capilla San José, que hoy en día es el teatro, ¿no? Entonces muchas de las actividades religiosas se terminaban realizando en escuelas, ¿no? En la zona rural, o en este tipo de templos pequeños que eran solo de 6-7 personas, en el caso de la capilla, muy pequeña. Y le dieron Santa Teresita como nombre por ser la patrona de las misiones. Ella nunca estuvo aquí en esta región, pero era propia de las figuras que traían los inmigrantes. Del otro lado de la costa, en la zona de Rucañire, se asentaba la familia Ragusi, que estuvo en varios lugares. También tuvieron que ver con la creación de la Escuela 86, ¿no? Como docentes y directivos. Pero también había aserraderos, justamente, que era la actividad económica junto con la colonia pastoril. Entonces, en ese sector, ellos hacen todo el traslado de madera para construir la capilla, ¿no? Y es de 1933. Entonces, en ese momento era una ciudad que tenía tan solo 3.000 habitantes y que había más bueyes y sulkis que autos, en relación a 80-20, o sea, 20 autos y camiones, nada. Y también pocas comunicaciones, el lago como transporte, ¿no? Entonces, y desde ahí algunos espacios de encuentro que en este caso perduran hasta la actualidad. Así que es un muy lindo lugar que hoy en día trabajo en el Museo Primeros Pobladores. También tenemos desde ahí el espacio del archivo histórico, ¿no? Entonces estamos haciendo lecturas de libros de esa época, de comunicaciones, ¿no? Donde hablan de este tipo de encuentros, o de la isla Santa Teresita también. Y después eso está bueno porque te arma un panorama social, una trama urbana, obviamente contado del documento desde su concepción, quién la escribió, quiénes están ausentes en la escritura, ¿no? O ciertos eufemismos que hablan de una ciudad que tenía distintas realidades, ¿no? Así que eso es re interesante para la reflexión después, ¿no? Tal cual. Muchas veces decimos eso, ¿no? Que trabajamos con diferentes fuentes para poder llegar a conocer cómo era la realidad en ese momento histórico que no vivimos,
que otros relatan, pero bueno, tratar de ir buscando ahí distintos materiales para poder contraponer esa historia o estas preguntas que te haces, ¿qué es lo que no está nombrado acá? Evidentemente eso también tiene lugar o debería tenerlo. Y ahí en el museo, entonces, ¿qué tareas desarrollás? En el museo estoy desde la parte de las guiadas, Ajá. ¿no? Ahora encima tenemos público estudiantil, colegios primarios, secundarios, también la Universidad del Comahue da sus prácticas de guiado en el museo. Sin embargo, tan solo el 5% del total de las visitas es residente. El resto son todos turistas a lo largo de todo el año, en particular durante el verano. El residente quizás tiene más conocimiento cuando hacen la noche de los museos. No sé si ustedes la han recorrido, ¿no? Donde se abre varios espacios. Me toca organizarlo. ¿Sí? Ya van 2 años Mira. que estoy en la gestión. Y a partir de ahí otras actividades, justamente. Una nueva muestra en el museo. Ver el tema del archivo histórico y hay personal especializado. Y a partir de ahí, bueno, cómo avanza este tipo de catalogación de la información. Tenemos toda la historia del pueblo, ¿no? En documentos, en fotografías, en mapas. Y que de a poco se irá haciendo público también, ¿no? Y después está el área de arqueología, ¿sí? Que ahí yo más soy como un colaborador, porque no tengo esa afinidad, soy solo guía de turismo, pero hemos visitado algunos sitios de arte rupestre, está también el material arqueológico, ¿no? Que siempre se le da un cierto análisis, pero siempre dentro, como les decía, de su contexto y de quienes habitan hoy en día el territorio, que también forma parte de su identidad. Claro. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Y hay arqueólogos en el municipio? No, Hay ¿o un equipo que viene de Neuquén? No, ¿Es local? es alguien que trabaja para la zona sur de la provincia de Neuquén y mira. que también es contratado de la municipalidad. Claro, Sí, para sí, alguna sí. tarea puntual. Y ahora hay varios igual, que están participando de las pavimentaciones de las rutas, Ajá. ¿no? Porque, viste, Meliquín, Aloló, hay mucho movimiento de suelo y en el medio alguien tiene que ir y chequear que... Si se encuentra algo, sea resguardado. Exactamente. Uh-huh. Sí. Sobre todo con los hallazgos del año pasado, que apareció este huevito en otra parte del país, que hubo, ¿se acuerdan que el CONICET transmitió en vivo un hallazgo de un huevo de dinosaurio, así cercano a lo que pasó con la de la estrella de mar, que fue mucho más popular, entonces no trascendió tanto, pero fue un hallazgo que estaba transmitiendo en vivo y no tuvo... Bueno, pasan tantas cosas en este país y todo el tiempo que es difícil a veces las buenas noticias que trasciendan más. Estaba pensando, entonces, siendo parte de parques, si trabajas en el museo, formas parte, digamos, del Parque Nacional y... ¿No? La MUNI. Museo de Primeros Pobladores, museo de la MUNI. De la MUNI, bien, bueno, porque ayer veía que existe una publicación también sobre el Parques Nacionales y digo, bueno, también recordar que cuando se creó Parques Nacionales ya había como un montón de gente, comunidades y gente viviendo y bueno, recordar también que se habla muchísimo de la convivencia, pero también hubo algunas disputas, digamos, de cómo se crearon los Parques Nacionales y también hacer referencia a esto de si sos estudiante del Comahue y contar un poquito de... que estábamos hablando de la marcha, si venías de ahí, también lo que quieras compartir respecto a eso. Francis, perdón. No, ya preguntaste. No, bueno, igual hacemos un ping-pong, así no te quedas sin preguntar. Decime. No, a mí me pasó que estuve en el museo, bueno, he recorrido varios museos en varios lugares, en otros países también de Latinoamérica y demás, y te pregunto, ¿cómo vos ves hoy el rol de los museos? Y particularmente el rol del museo acá. Yo la última vez que fui al museo acá, Primeros Pobladores, vi, o es algo que a mí me conmueve mucho, es ver nuestras cosas atrás de las vitrinas, ¿no? Esta cuestión digo... ¿Qué puede mostrar hoy un museo dentro de un territorio donde hay pueblos originarios vivos, ¿no? Yo siendo mapuche, me pasó hace poquito nomás en Temuco ir a un museo donde había un maniquí mapuche
una muñeca con nuestros rasgos todos y con la ropa atrás de un vidrio, con una ropa que uso. O sea, no es mi vestimenta, es mi ropa. Y eso a mí me impactó un montón, así también como nuestras vasijas, nuestras cosas, nuestros telares, nuestros instrumentos. En Gregorio Álvarez de Neuquén Capital, por ejemplo, hay chuchucas, pifilcas. Digo yo, distinto es, ¿no? En quizás lo que puede llegar a mostrar otro tipo de museo arqueológico en cuanto a dinosaurios y cuestiones. Pero digo, acá no sé si hubo algún replanteo o algún tipo de reparación frente a que muestran nuestras cosas desde un lugar arqueológico cuando son cosas que usamos cotidianamente, digamos, en nuestras ceremonias, nuestras rogativas. No sé, vos cómo ves eso. Bueno, respondo primero tu consulta y de ahí vamos. No, por favor, al contrario. Es una linda opción como para poder poner el tema sobre la mesa, ¿no es cierto? La creencia que tenemos de un museo es de algo viejo, es de algo antiguo, es de algo pasado, ¿no es cierto? Estoy hablando de lo que se plantea desde siempre, que no tiene que ser así, justamente, porque estamos hablando de una cultura viva, de una cultura que forma parte de la identidad de este territorio, y en el caso de, por ejemplo, estos objetos, ¿qué ocurre? Que también no está bueno dejar de visibilizar, ¿no? Este tipo de prácticas que obviamente se mantienen en la cultura que corre por tus venas, ¿no? Y que hacen a que tengan una revalorización, una resignificación, ¿no? Desde, por ejemplo, el espacio que a uno le toca. Yo por lo menos soy guía de turismo, ¿no? Entonces, claro, cuando hay cosas que a mí no forman parte de mi identidad, yo decido hablarlas desde una postura en donde trato de hacer al turista entender que eso es parte del territorio, de la gente que habita esta zona, ¿no? Entonces, en el caso de los objetos, cuentan sus historias, tiene una razón por la que estar ahí expuesto, y no es hablar, en el caso de este museo, de cosas pasadas, sino utilizarlo como un elemento para decir esto todavía ocurre, ¿no? Esto forma parte de la cultura mapuche, ¿no? Y mismo también desde estos saberes. Por ejemplo, el año pasado, en diciembre, me tocó con mi equipo organizar el encuentro de tejedoras de telar mapuche, ¿no? Entonces, hay aspectos que todavía están buenos poder aprovechar esos espacios de museo como para mostrarlos y decir, los primeros pobladores somos nosotros, ¿no? En ese sentido, quizás. Ahora, todo el tiempo se está reformulando, y quizás desde ese lado es una invitación también a formar parte justamente de este tipo de muestras, ¿no? Porque si no, si dijéramos San Martín tiene 128 años de historia, estoy siendo sesgado, ¿no? Una mirada colonialista de decir, de acá en adelante es la historia y lo de antes es pasado, y no es así tampoco, ¿no? Entonces, sí. Igual digo yo, nada, son cuestiones que incluso las hablamos con Marcelo Balco, no sé si lo ubicás. Bueno, es un historiador, psicólogo que ha estudiado los genocidios en Argentina, y bueno, y él analiza todos los monumentos, por ejemplo, hace muchos análisis, pero puntualmente trae el tema de los monumentos a lo largo del país, ¿no? Como por ejemplo pinturas también donde el indio, por ejemplo, está bien oscuro, como el caballo, y lleva a la doncella blanca. No sé, son pinturas que están en el Museo Nacional de La Plata. Sí, en el de Bellas Artes. Como, claro, bueno, todos los cráneos que hay, incluso hay restos en el Gregorio Álvarez, de Neuquén, ¿no? Que es cráneos para que en algún momento también algunos los coleccionaban porque querían demostrar que el mapuche tenía la cabeza más chiquita, ¿no? Son cosas que todavía están en esos espacios. Y bueno, puntualmente, por ejemplo, el tema de los monumentos, ¿no? Hay hablado de un monumento en Santiago del Estero, donde si vos ves la imagen en la plaza central, está también, hay una persona indígena, digamos,
debajo de los pies de un sacerdote, ¿no? Por decir algo, ¿no? Dándole de mamar a su criatura y el hombre, el padre de esta criatura como pidiendo, no sé, una salvación, ¿no? A los pies de... Es una escultura, pero digo, es re importante también poder repensar, pero con la comunidad también mapuche que está mostrando, porque con el criterio de que estamos mostrando que algo está vivo, entonces yo pondría una campera que estamos usando para ir a esquiar al Cerro Chapelco, y que también habla de una cultura que está habitando en nuestra localidad, por ejemplo, ¿no? Pero digo, es re fuerte porque, por ejemplo, un monumento que está ahí y está hasta el día de hoy ahí, y es algo tan silencioso, pero a la vez que comunica tanto, y que realmente y que también está educando, y que también está diciendo, y que realmente nos tenemos que poner a pensar como sociedad de qué manera o se intervienen esos monumentos, como pasó en Bariloche, con el de Roca, que no lo sacan porque está diciendo algo, está contando parte de nuestra historia, pero sí se está interviniendo, como así también, bueno, un montón de cosas. Lo mismo las calles, ¿no? Acá la calle Roca y demás, la misma ciudad de Roca que es Fisque Menuco. En todo el mundo se están interviniendo, es muy interesante eso también. Pero digo, bueno, yo es algo que lo traigo para toda la comunidad, no puntualmente para vos, y es algo que a mí me conmueve mucho y me interpela, que tiene que ver con los museos que hoy están dentro de nuestro territorio, ¿no? Que yo entiendo que hay una connotación social y demás, pero digo, bueno, preguntarnos, digo, ¿está bien que están mostrando esas cosas? ¿De qué otra manera podemos también fomentar la memoria de nuestra cultura, la memoria de nuestro pueblo, que no sea mostrándolo desde un lugar arqueológico, ¿no? Es una pregunta, no que me la tengas que responder, simplemente es algo que invito a que todas las personas nos lo hagamos, porque, por ejemplo, lo que a mí me pasó ese día en el Museo de Temuco, yo salí descompuesta. Fue muy fuerte porque habían un montón de todos nuestros instrumentos, todas nuestras cosas, todo ahí, nuestra ropa, el maniquí de esa mapuche ahí metido, y al lado todas las cosas también de los españoles, las armas, ¿no? Y digo, ¿qué está reparando esto? Está bien, esto es algo, sí, ya me lo enseñaron en la escuela. Digo, ¿pero qué está reparando esto? ¿O qué memoria está construyendo? ¿De qué manera también podemos poder contar nuestra verdadera historia, ¿no? ¿De qué manera también, qué sé yo, no sé, pienso eso? Bien, excelente. Bueno, desde ahí va, ¿no? Desde la apertura y del poder hacer que estos espacios sean comunitarios, ¿no? Y de que haya multiplicidad de voces para que salgamos de esa idea antigua, ¿no? Como decíamos, del museo, que todavía se mantiene, y que es un espacio que estás en constante desafío, ¿no? Y si te interpela es porque justamente algún mensaje te está dando, ¿no? Y no es el mismo mensaje para todos, esa es la realidad, ¿no? Ahora, volviendo a tu anterior pregunta, respecto a, hablamos de parques, de la creación del parque, exacto. El año pasado hice un video sobre parques, sí. Entonces de ahí salió, ¿no? Porque ahora a partir de esto de las redes sociales hubo distintas propuestas, ¿no? En el caso del Parque Nacional Lanín, fuimos a dibujar una de las primeras seccionales de la región, que es la seccional de Huaum, y junto con los croquiseros urbanos, que es un taller que ilustran muchas viviendas históricas y patrimonios. Entonces desde ahí me propuse contar un poco la historia, ¿no? de esa seccional. Entonces no tengo drama de ir buscando distintas instituciones, de historias, de relatos, ¿no? Obviamente, como decíamos antes, dentro de su contexto y con el respeto que merece, pero también entendiendo que muchas de las documentaciones, como decía antes, son producto de su época, y está bueno hacer el análisis justamente. Sí. Por ejemplo, ahora estamos leyendo libros de 1930 justamente,
Y posteriormente lo que hace el Parque Nacional Lanín, por ejemplo, son pedidos de desalojo, ¿no? Pero no te dice nunca la palabra mapuche, ¿no? Entonces desde esa invisibilidad, desde ese trato inferior, justamente, como intrusos, ya te está diciendo algo que no está en el documento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno expone ese documento, obviamente va a generar quizás repudio, quizás reflexión. Entonces está bueno poder utilizarlo como un elemento de enseñanza, ¿no? Y en el caso de este tipo de manifestaciones, es muy lindo poder hacer el intercambio con la gente, ¿no? A ver, acerca de sus ideas, sus acepciones, y a partir de ahí tratar de formar nuevas opiniones, ¿no? Tal cual. Eso decías, que poco los residentes van poco al museo, parece. No, y esto que acaba de decir también, como hay que escuchar a la gente y también compartir cosas para que puedan generar nuevas opiniones, porque es verdad que uno se pone a ver los comentarios en general de la gente, o para decir la gente como algo súper abierto, ¿no? La gente somos nosotros también. Y suele ser bastante siempre discriminadora la opinión, o veo yo, de como el criterio común de la... No, la verdad que no me lo pongo a hacer como deporte, pero las veces que me he topado con algún comentario de los medios de comunicación o demás en Facebook, que por ahí es el que te permite más interactuar, no sé cómo lo ves vos en Instagram, pero muchas veces la gente tiene mucho desconocimiento y no tiene ni idea tampoco de todo esto, lo que estamos contando acá, que me parece bienvenido sea también para vos poder también tener este punto de vista como trabajador del museo, sabiendo también lo que piensa Francis, como me parece súper interesante también que se pueda poner en movimiento esto, ¿no? Y que todos tengamos un poquito de idea de tu trabajo y vos también de la opinión de ella, y como que preguntas abiertas para que también esas opiniones construidas que ya tienen como certezas y a veces son destilantes de odio o de discriminación o de desconocimiento total. Por ejemplo, esto de la creación de los parques lo hablamos mucho con Gustavo, que es un compañero docente, ha venido el año pasado como entrevistador, que también pertenece a la comunidad, y me dice, mirá, todo bien con parques, pero hay muchas cosas de parques nacionales que no se saben, de cómo iniciaron, y que bueno, que se tiene que saber, digamos, tiene que conocer la gente para poder después dar una opinión con fundamento, con conocimiento. Así que buenísimo. Y lo último que te había dicho era sobre la universidad pública, que si querés compartir algo, si venías de la marcha, que nosotras nos la perdimos por estar acá, lo que quieras contar. ¿Vos te formaste en universidad pública? Sí, acá en San Martín de los Andes, que está la Universidad del Comahue, que está la carrera de guía universitario de turismo. Y en la Plaza San Martín, en la marcha, había también representantes ahora de ATEN, de ATE, del CONICET, de escuelas secundarias, ¿no? De centros de estudiantes, también de la UTN, de otras carreras de la universidad también del Comahue, ¿no? Que hay tecnicaturas forestales, ¿no? Docentes jubilados, docentes actuales, graduados. La verdad que hubo bastante movimiento. Y hubo un compartir de voces, ¿no? en el micrófono abierto que fue muy lindo y muy, muy interesante para poder exponer, ¿no? Desde distintas miradas lo mal que se encuentra hoy en día el desfinanciamiento de este tipo de espacios, de instituciones, de lugares de investigación, ¿no? Entonces la verdad que había mucha convocatoria y justo largaba la marcha que iba desde la Plaza San Martín hasta el cartel de la Costanera, de San Martín de los Andes, y terminaba en la Universidad del Comahue, ¿no? Claro, con los morchis van a caminar un montón. Sí, a recorrer y a, como decía ahí un compañero, Noé, a hacer la calle nuestra, ¿no? Claro, Justamente. tal cual, visibilizar y bueno, aprovechar esto. Así que sí, seguramente después veremos las imágenes publicadas en las redes. También hiciste una cobertura mediática. Algo grabé, sí, algo estuve grabando, sí. Es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, pero por también tener el rol de comunicador, ¿no? Y por el otro lado también me toca como justamente graduado universitario, que creo que es lo que más tenemos que defender, ¿no? Que te da estas herramientas a las que yo puedo hoy en día investigar justamente, decir con palabras lo que quiero desde los fundamentos, como decíamos antes, ¿no? Y desde a su vez transmitirlo con pasión, que es con la vocación que hoy en día me toca.
Justo un temita que me hace justo ruido, que está bueno, es el tema de los monumentos, que vos dijiste. Yo hice un video sobre los monumentos acá en San Martín de los Andes, y la realidad es que la mayoría de ellos son, como decías, tienen, claro, son personalidades que están entre medio del pueblo y de sus espacios de reunión y demás, pero que no te dicen hasta que vos frenás y lo mirás, ¿no? Con alguna narrativa artística, con el rol, hacia dónde miran, qué hacen, ¿no? En qué momento se crearon, quiénes lo crearon, ¿no? Entonces, en su contexto está bueno porque, como decía, era un espacio de enseñanza, el poder entender el por qué están ahí, que es fruto de esa época, y a su vez entender por qué hacen a la identidad de San Martín de los Andes, ¿no? Por ejemplo, el monumento del busto a San Martín es un pequeño busto que está dentro de la escuela número 5. No sé si lo habrán visto. Sí. ¿No? Está ahí en el ingreso. A todo esto no tiene placa, porque quedó en la plaza. Fue trasladado cuando se trajo el monumento a caballo, que fue en 1950. Y es el busto más antiguo que tenemos acá en el pueblo, de 1934. Pero es un busto que se encuentra en varias partes del mundo y del país, ¿no? En Junín de los Andes está el mismo, en Yapeyú, en Ushuaia, ¿no? Lo hicieron con molde. Lo hicieron a molde, exactamente, sí, el ministerio. Sí, no hubo nada artesanal. Sí, no, posta, posta. Le pidieron al Ministerio de Guerra un busto, marche, y lo tenemos, ¿no? Hoy en día en la escuela 5, que nada que ver, ¿no? Entonces, y al contrario, hay monumentos que nos hablan de la época y de una razón de ser. Por ejemplo, el monumento a Roca, ¿no? Que es a Rudecindo Roca, ¿no es cierto? Que fue el hermano de Julio Argentino y que era el encargado de la expedición de los Andes, que llega a este sector y que luego le da la potestad al teniente coronel Pérez para fundar San Martín de los Andes. Ahora, el monumento a Roca, ¿dónde se encuentra? ¿Lo ubican? ¿Saben dónde está? No, me suena al mástil, porque a veces nos juntamos en las marchas y dicen el monumento a Roca. Sí, vos decías, perdón, Fran. ¿No está ahí? No, está en la costanera, como dice ella. ¿Sí? ¿Se ubican justo ahí en la intersección? Ahí, Sí. ¿dónde está la bandera? El triángulo que se arma ahí. No, No. el mástil, donde está El la mástil. bandera, el mástil. Bien, que está el desvío para Siete Lagos o para ahí, ¿no? Roca, que pasa desapercibido completamente. Hoy en día, como decías vos, es un punto de referencia de reuniones. Está totalmente olvidado para este pueblo, ¿no? Ahora, si te acercás, vas a encontrarte con placas que hacen referencia a los fundadores, que es una foto que así se denomina de esa época, ¿no? De la fundación del pueblo, en un alto relieve, y las fechas de los 100 años de la conquista del desierto, ¿no? Así, SIC. ¿Por qué? Porque fue producto de el último gobierno militar, 1979, ¿no? Que eran 100 años del comienzo de esta campaña de los Andes. Que viene un visitante siniestro, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué pasa? En los 100 años lo realizan a este festejo en Neuquén Capital, que era el comienzo de esta campaña genocida, y en Neuquén el general Videla realiza todos los actos, ¿no? Presidiendo, y acá en San Martín a la vez ocurre el traslado de las cenizas, o el féretro, todavía estoy en dudas, de Rudecindo Roca, del entonces fundador del pueblo, a San Martín de los Andes, ¿no? O sea que ese monumento no es solo un espacio de recuerdo a ese hecho que hoy en día repudiamos, sino que también es un féretro ahí debajo, ¿no? Es un espacio de descanso del que en teoría fue en su momento el fundador del pueblo. Ahora, ¿por qué el lago? ¿No? El lago, un espacio en donde habitaba en esos momentos el pueblo curruinca, ¿no? Principalmente, en Ñancucheo, en Quilaquina, ¿no es cierto? Cayún, en la zona de Trompul. A su vez es un espacio de posición estratégica militar, ¿no? Vista, ¿no? La vista, ¿no? El busto a Roca observa la frontera, como protegiendo también el avance de Chile,
y teniendo en cuenta que el año anterior tuvimos el conflicto casi armado territorial por el Beagle, en donde San Martín se militarizó en el diciembre del 78. Entonces, los monumentos no son espacios silenciosos, como decías. Claro. Mirá todo lo que te pueden decir en un espacio que para todos es el comienzo de la ruta de los Siete Lagos, ¿no? Tal cual. Sí. Hay que Tal- intervenirlos. Tirá una bomba acá. Se me ocurren muchas cosas. Sí. Che, estamos sobre la hora. ¿Puedo agradecerle ya al invitado? Muchas gracias por venir, por contarnos. Justo te iba a preguntar como última pregunta si tenías alguna curiosidad y ahí metiste toda esta data y ya llegamos a las 6, así que debes tener más curiosidades, pero quedará para la próxima. Gracias por venir y por darnos tanta información y por compartir con nosotras también esta marcha con la defensa. No estamos ahí, pero estamos ahí en espíritu. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un espacio, como les digo, de conjunto trabajo, ¿no? Y que hoy en día lo pueden encontrar a través de las redes sociales. Mi Instagram es Un Guía de los Andes. Después también estoy en YouTube. Y cada tanto estoy realizando actividades guiadas, ¿no? Entonces está bueno porque in situ vamos y recorremos cada uno de estos lugares y siempre terminamos con alguna comida rica o algo como para qué compartir. bueno. ¿No? Sí. ¿Algo que quieran sumar, chicas? Gracias. No, eso veía que tenés un montón de seguidores, así que en las redes vas ahí a full. También que nos recomiendes a nosotros como Caleidoscopio, que estamos ahí en la radio, aprovechando